Guía completa, objetos de daño mágico. Explicación breve. ¿Qué es el daño mágico? Habilidades que escalan con poder mágico y su importancia para eliminar objetivos frágiles. El daño mágico es uno de los pilares de tipo de daño que vamos a encontrar en Mobile Legends, junto con el daño físico, el daño verdadero y el daño híbrido. Por regla general, el daño mágico siempre irá condicionado a aquellos personajes que van en la línea media, pero también alguno que otro personajes que se utilizan en cualquiera de las demás líneas. Los ítems de daño mágico no están totalmente destinados a llevarse solo, en la línea del medio, en experiencia, en la jungla, de recorrer e incluso en la línea de oro. También encontraremos personajes que lleguen a requerir utilizar esta sección de ítems de poder mágico. En estos objetos de daño mágico vamos a encontrar objetos de daño explosivo, daño de PS, daño por segundo o daño continuo, ataques básicos mejorados de poder mágico, daño por vida máxima de los enemigos y por último daño de penetración mágica o que reduzca la defensa mágica de los enemigos. Sin más que decir, voy a explicarles cada ítem por sección, en qué situación funcionan mejor, en qué momento de la partida comprarlos y a qué personajes les conviene, cuándo deben ser primer ítem y cuándo deben ser último ítem, también las mejores combinaciones entre ellos y sus sinergias. Objetos de penetración mágica, reducción de defensa mágica y mayor daño por vida aumentada que tenga el héroe enemigo. Farol de los deseos, contrarresta HP alto, adecuado para héroes mágicos cuando se enfrentan a héroes enemigos de alto HP. Farol de los deseos nos da 75 de poder mágico, 400 de maná y 10% de reducción de enfriamiento. Farol de los deseos nos ofrece una pasiva única llamada Diosa Mariposa. Por cada 900 puntos de daño mágico infligido a un héroe enemigo, vamos a invocar una diosa mariposa para atacar al héroe enemigo, infligiéndole un daño mágico igual al 8% de su HP actual. Este ítem es ideal cuando te enfrentas a héroes enemigos que tienen mucha vida, o se arman una build de mucha vida. Es como la espada de cazador de demonios, pero para magos o héroes de daño mágico. Entre más vida tenga los enemigos, la pasiva diosa mariposa causará más daño. Ahora, veamos un ejemplo para entender completamente la funcionalidad de esta pasiva. Lanzaré la ulti de Chang'e contra el bot de daño sin ningún ítem de vida en el bot. Chang'e le hace más de 5000 de daño. Ahora vamos a comprarle 6 cascos del guardián al bot de daño y le lanzamos nuevamente la ulti de Chang'e. Ahora le hemos causado más de 9000 de daño, casi el doble. El ítem solo debemos de comprarlo cuando en el equipo contrario existan personajes que tengan mucha vida o se armen ítems que le ofrezcan vida. Si por casualidad en el equipo contrario no existen héroes que tengan mucha vida o que tengan una build de vida máxima, no es necesario comprarnos Farol de los Deseos, porque no le sacaríamos provecho a su pasiva Diosa Mariposa. Este ítem debe de empezar a armarse de tercer ítem sin contar las botas. Ahora, si contamos las botas, entonces debemos armarlo de cuarto ítem. De nada nos servirá la pasiva si no compramos otros ítems que se suelen comprar de primero en la mayoría de las composiciones de objetos de daño mágico. Si el equipo contrario tiene muchos héroes con casco del guardián y mucha vida, puedes combinar varita brillante y farol de los deseos para sacar un mayor daño gracias a la pasiva de estos dos objetos. Guja Divina, penetración mágica. Guja Divina nos ofrece 60 de poder mágico, un atributo único que nos da 40% de penetración mágica y también nos ofrece una pasiva única llamada rompehechizos. Al atacar a un enemigo obtenemos 0.1% de penetración mágica adicional por cada punto de defensa mágica del enemigo, con un límite del 20%. Vamos a hacer un ejemplo como demostración para que les quede más claro el funcionamiento de este ítem. Como dije, Guja Divina otorga 60 de poder mágico, así que compraré una varita mágica que nos dará 45 de poder mágico y un códice misterioso que nos dará 15 de poder mágico, para un total de 60 de poder mágico, exactamente lo que nos ofrece la Guja Divina. En total Chang'e tiene 123 de poder mágico. Ahora le compraré al bot de daño 6 ítems que den resistencia mágica. Chang'e con 123 de daño mágico y sin la Guja Divina hace más de 1100 de daño. Ahora venderé la varita mágica y el códice misterioso y compraré la Guja Divina para quedarnos exactamente con los 123 de poder mágico que teníamos. Para notar la diferencia, la misma habilidad con el mismo poder mágico hace más de 1900 de daño, casi el doble. Y esa es la diferencia entre tener la pasiva y la penetración mágica de la Guja Divina. En resumidas cuentas, si tienes en contra tanques o personajes que se están armando ítems de resistencia mágica, Guja Divina es el counter ideal para dichos héroes o dichos ítems. Si en el equipo contrario no hay héroes que aguanten mucho y tampoco nadie del equipo contrario se está armando resistencia mágica, pues no es necesario comprar el ítem, simplemente pasen de él y compren más daño. Caso contrario, que se armen resistencia mágica, entonces sí o sí debes de comprarte la Guja Divina.
Como puedes ver, Guja Divina no nos ofrece ni mucho daño ni tampoco más cosas como reducción de enfriamiento, maná, vida o otras cosas, así que no es necesario armarnos dicho ítem si en contra no hay nadie con ítems de resistencia mágica. Nunca debes de comprar este ítem de primero o de segundo, por lo general se debe de conseguir antes objetos que nos den poder mágico. Guja Divina es recomendable de comprarla de tercer ítem sin contar botas. Ahora, si cuenta las botas, entonces sería de cuarto ítem. En la propia historia del ítem lo dice: en una batalla pasada entre los elfos y el Imperio Moniyan, los ancestros de la casa Alvin usaron esta espada para romper las defensas de los elfos y lograr la victoria. La misma historia lo dice: romper la defensa de los elfos. El ítem es un rompedor de defensas mágicas. Varita de genio, reducción de defensa mágica. Varita de genio nos ofrece 75 de poder mágico y 5% de velocidad de movimiento. Varita de genio también nos otorga un atributo único que nos da 10 puntos de penetración mágica y una pasiva única. Al infligir daño mágico a los héroes enemigos se reduce su defensa mágica durante 2 segundos y podemos acumular 3 veces esta pasiva en los héroes enemigos. Haremos un ejemplo simple y básico. Vamos a comprarle al bo de daño 5 ítems de resistencia mágica. Tiraremos la ulti de Change sin la varita de genio y notaremos cómo no le reducimos la defensa mágica al bot de daño y le hacemos un poco más de 1700 de daño, y con la varita de genio le reducimos la defensa mágica acumulándose hasta 3 veces y le hacemos un poco más de 2300 de daño. Varita de genio debemos armarlo de segundo o tercer ítem, aunque también muchas personas se lo arman de primero y he notado que les funciona. Varita de genio lo equipan mejor los héroes magos que infligen daño en varias fases para aumentar su daño, como es el caso de Change, Odette, Kagura. Por ejemplo, magos como Cecil y Nichuzi no se les suele armar varita de genio, porque son héroes que van orientados a fastidiar en las peleas de equipo y se arman una will para aguantar un poco. A Farsa tampoco se le suele ver demasiado este ítem. Esto no quiere decir que a Farsa no le vaya a funcionar, todo dependería de la partida. Consejo número 1. Siempre debes estar fijándote en la composición del equipo contrario y también en la will que se arman. Por ejemplo, acá vemos que en el equipo contrario no hay mucho tanque, solo está Johnson y tampoco se está armando tanta resistencia mágica. Así que opto por más daño antes que penetración mágica o daño aumentado por la vida del enemigo o reducción de defensa mágica. Consejo número 2. Tienes que notar si el enemigo se arma casco del guardián o resistencias mágicas. Si por ejemplo se arma casco del guardián, es mejor optar primero por farol de los deseos antes que por Guja Divina o varita de genio. Si ves que hay 2 enemigos en el equipo contrario con casco del guardián, es mejor farol de los deseos antes que los otros 2 ítems ya mencionados. Mejor dejar los otros 2 ítems para la última compra de nuestra will. Ahora, si casco del guardián no está presente en la will de nuestros enemigos y tienen resistencias mágicas, entonces sí o sí deben armarse Guja Divina o varita de genio antes que farol de los deseos. En este caso sería todo lo contrario, dejarías farol de los deseos para la última compra de nuestra will. Básicamente debemos de calcular qué tiene más el enemigo. Si tienen más vida que resistencia mágica, entonces nos vamos por farol de los deseos. Ahora, si calculamos que tienen más resistencia mágica que vida, entonces debemos optar por Guja Divina o varita de genio. Consejo número 3. Si vas a combinar Guja Divina y varita de genio no está mal, realmente es lo correcto, pero si la partida se llega a alargar demasiado, tipo donde ya tienes full will y tienes oro adicional, entonces es mejor vender varita de genio y comprar mejor un cristal sagrado. En este ejemplo podemos ver que la combinación de varita de genio más Guja Divina hacen menos daño que la combinación entre Guja Divina y cristal sagrado. Consejo número 4. A veces te puedes confundir con los ítems de defensa física y el farol de los deseos. ¿A qué me refiero con esto? Que si por ejemplo en tu equipo hay mucho daño físico y el equipo contrario empieza a armarse coraza antigua, inmortalidad, pauldrón de castigo, entonces tú podrías confundirte que farol de los deseos no aplicaría tanto contra estos ítems porque ofrecen resistencia física, pero en realidad farol de los deseos es ideal contra estos ítems, aunque ofrezcan resistencia física, porque estos ítems también ofrecen mucha vida. Así que toma esto en cuenta para que no llegues a confundirte a la hora de tomar la decisión de comprar o no farol de los deseos.